Bienvenidos amigos a un episodio más de Opiniones en la Mira. Como cada semana, aquí estamos Fernando Conde y yo, José Antonio Cisneros, para hablarle y comentarles lo que consideramos los tópicos más relevantes. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan a través de Opiniones en la Mira. Bueno, un placer estar a ti en un día radiante aquí en Michigan. Y bueno, tenemos tantas cosas. ¿Tú supiste que ayer anoche en Virginia Beach, que tiene su historial de tiroteos, también hubo un tiroteo? Parece que hubo dos, pero entre la gente ahí en la playa, ¿qué les pasa a las personas? Mira, te voy a dar un dato sobre los tiroteos. Cerca de 2.700 tiroteos masivos se han producido en Estados Unidos entre 2014 y 2021. 194 pistoleros diferentes han sido los causantes de esos tiroteos masivos, en los cuales han muerto 1.290 personas, de ellas 205 menores de edad. ¿Se impone o no se impone realmente regular lo que es el control de armas? Me dijeron que en un Publix de Florida entró un tipo con armas largas y hasta como con chalecos antibalas a comprar. Entonces, tú cada vez que ves que llega un tipo con armas largas, no puedes salir a correr, José Antonio, imagínate. Sí, es algo asombroso. Tienes toda la razón. Y lo más interesante es que en el Partido Republicano y muchos de los miembros del NRA están de acuerdo en que se introduzcan medidas de control para que nadie pueda comprar un arma en un momento de impulsividad, de rabia o que tenga antecedentes de enfermedades mentales o antecedentes penales. Porque ambas personas que participaron esta semana en los tiroteos estos masivos compraron las armas legalmente. Ellos en el momento en que les dio la gana entraron a un supermercado o a una de estas tiendas de armamento y se compraron el equivalente de lo que serían 2 fusiles de asalto semiautomáticos. Entonces, que es una variante que ellos aquí tienen, como, bueno, ok, no dispara ráfagas completas, que es el arma de guerra, bueno, pero tiro a tiro con un armamento de esa calidad y de ese potencial de tiro, el efecto es más o menos lo mismo, ¿no? Sí, no, es más fácil comprar un arma que una medicina que te ha prescrito un médico por tu salud. Sin duda. Y Insólito. mucho más complejo es sacar una licencia de conducir. Te piden examen, te piden una cantidad de cosas, te piden seguro. En cambio, para comprarte aquí un cañón de eso de 70 balas y con una ráfaga de fuego increíble, no necesitas más nada que tu driver license. Es una cosa asombrosa. Eh, El mundo al sí, revés. sí. El mundo al Bueno, revés. pero así será el lobby de la industria de las armas que tiene tanta influencia en estos senadores republicanos que aún yendo en contra de la opinión general de las personas que legítimamente tienen sus armas, porque es que cuando se hacen encuestas en el mundo republicano, la gran mayoría está de acuerdo en que sí se tomen medidas de regulación, de control, para que cualquiera pueda comprar un armamento. Pero volvemos a repetir eso, en cada matanza se dice que hay que controlar esa situación, cambiar la enmienda constitucional que autoriza la posesión de armas, pero oye, qué fuerte es este lobby del armamento, ¿no? Sí, pero los republicanos son unos campeones de velocidad para hacer leyes destinadas a socavar la democracia, de vulnerar el voto. Fíjate lo que pasó ahora con el gobernador de Georgia, Brian Kemp, que 2 horas después que aprobaron una ley, tú sabes, una carrera 100 millas, batiendo récord, el tipo declaró la ley, la promulgó 2 horas después que se había discutido en la Cámara, y es una ley obviamente destinada para obstaculizar el voto, no facilitarlo como uno espera de un partido político. Y entonces aquí tenemos que es un nuevo intento de menoscabar, de socavar y de impedir que la gente cumpla con su derecho al voto, exigiéndole fotos a la gente que envía la cuestión por correo, reduciendo el tiempo de solicitud para las planillas y limitando
los centros de donde van a estar colocados los buzones para recoger eso. Para eso es que no se le pagan a estos políticos, a este gobernador. Para eso es que no se le vota, para que facilite la vida de las personas, que impida que le den una botella de agua a alguien que está haciendo una cola para votar. Un poco de agua. ¿En qué cabeza cabe? Razón tiene el presidente Biden cuando dijo que esta promulgación de esta ley de parte de ese gobernador Brian Kemp es una atrocidad, y es una atrocidad que están cometiendo en 47 estados, más de 110 iniciativas de este tipo han lanzado los republicanos con la única finalidad de torcer la voluntad, de impedir que el pueblo vote. ¿Qué te parece? Es que ellos saben demográficamente que en la medida en que ellos obstaculicen el voto, ellos ganan. Porque si la gran mayoría vota, gana el Partido Demócrata. Entonces, el objetivo de ellos ha sido limitar, y eso ha sido desde el comienzo de este país. Digamos, las élites han tratado en lo posible de negar el voto a los afroamericanos, de negar el voto a las personas nativas de este país, de este continente. Cualquier cosa que ellos puedan hacer que reduzca el poder electoral de los WAPs, de los blancos anglosajones protestantes, y ahora básicamente toda esta serie de religiones que han salido derivadas pues del protestantismo, y eso, bueno, tienen secuestrado esa audiencia a través de un canal de televisión, de las mismas iglesias. Utilizan sus púlpitos para promover ese tipo de comportamiento electoral, de tal manera de que ellos ven con suma preocupación pues esta diversidad que está aconteciendo en Estados Unidos, donde cada vez hay más inmigrantes, hay cada vez más diversidad racial, étnica, cultural. Ellos son gente que le teme a otro lenguaje en su país. Cuando oyen una persona hablando un lenguaje que no es el inglés, ellos se ponen nerviosos. Ellos ven con preocupación eso. Lo que otros países celebran, la diversidad cultural y racial, para ese grupo de personas aquí representa una sensación de espanto, ¿no? Y ya ellos se están preparando, ellos están creando el marco electoral para las próximas elecciones del 2022 para que no les pase lo que le pasó con estas elecciones pasadas, pues, que hubo una masiva votación a favor del Partido Demócrata. Pero bueno, esto... Yo espero que el Partido Demócrata se ponga las pilas con eso. El presidente Biden comparó estas leyes que están promulgando los republicanos como aquellas leyes de Jim Crow que hizo en contra de los afroamericanos, donde legalizaban lo que era la segregación racial, le cortaba los derechos a esos ciudadanos. Estamos hablando de después de las décadas siguientes a la Segunda Guerra, a la Guerra Civil estadounidense. Sí, entonces, me parece tan absurdo que estamos en el 2021, José Antonio. Sí, desafortunadamente, ya te digo, esto ha sido un lavado de cerebro a mucha gente, que es un partido que mete miedo. Ellos tratan de ganar elecciones haciéndole creer a los votantes que la diversidad y la presencia de otras culturas en este país es una amenaza a su seguridad. Por eso se están armando hasta los dientes, ¿no? Y tú ves, pues, las plataformas de ellos son de violencia, de agresividad. Bueno, en este momento muchos de esos grupos ultranacionalistas blancos son considerados por el FBI la principal peligro de terrorismo que hay, es el terrorismo doméstico, ¿no? Y lo hemos visto en la invasión, en el intento de golpe de Estado al Parlamento, y ahora lo vemos en tiroteos y todo esto. Son situaciones bien preocupantes. Pero bueno, ya hemos estado en esta situación antes, con niños muertos, con mujeres muertas, con, en este caso, asiáticos muertos. Y ahora, bueno, tenemos esta situación donde en una ciudad como Boulder, Colorado, una ciudad tan que uno asocia a ski resorts y a todo ese tipo de digamos, ciudades tranquilas por naturaleza, vemos una cosa tan horrible como un hombre entrando como un loco a un supermercado disparándole a todo el que encuentran.
Son situaciones inverosímiles que, por cierto, yo no siento que se ven en otras partes del mundo. En otras partes del mundo hay actos de terrorismo y hay locos y hay cosas, pero nunca con esta letalidad y con esta frecuencia que se ve en este país. Y encuentras entonces a republicanos como Ted Cruz hablando de eso con aquella ligereza. O sea, uno se queda realmente abismado. Parece que están viviendo en la época de Billy the Kid. No, ni eso, porque en esa época yo no creo que había un lobby de fabricantes de armamentos cortos tan fuerte como ahorita. Toda esta gente está en la nómina de estos fabricantes, ¿no? Ellos tienen un lobby muy fuerte, estaba el NRA, pero el NRA está supuestamente quebrado, pero ya no a través del NRA, esta gente compra a todos estos parlamentarios para que mantengan un obstruccionismo total hacia cualquier tipo de reforma del control de las armas. Y eso nos lleva a otra cosa, pues, ¿cómo podemos nosotros ganando las elecciones poder avanzar una agenda de cambio transformativo que este país definitivamente necesita cuando existe esa institución prácticamente que va en contra de la misma decisión de la mayoría, que es el filibustero? Tú puedes comentarle aquí a las personas que nos escuchan qué es el filibuster, qué es ese principio, ese recurso legislativo que permite literalmente sabotear. Y en este caso, donde hay un Senado, donde un estado, por ejemplo, como North Dakota, que tiene una población ínfima, tiene los mismos 2 senadores que tiene un estado como California, que tiene millones de habitantes, ¿no? Entonces se impone una cosa que es la tiranía de la minoría, que es un estado pequeñito, pero con 2 senadores puede bloquear una iniciativa que beneficia a millones en este caso. Y el ejemplo clásico ahorita es no poder avanzar una enmienda constitucional o un cambio o una normativa para el control de armamento, porque basta que unos cuantos senadores se opongan y saboteen ese tipo de aprobación de leyes, y tienen entonces a la gran mayoría que está de acuerdo con que esas leyes que cambien, las tenemos inhabilitadas de poder hacerlo, porque esa minoría no deja funcionar legislativamente la capacidad de generar leyes. Y ahora viene con todos estos procesos, pues. ¿Qué piensas tú de esto? Bueno, tú sabes que esa es una figura que existe en el Senado, precisamente obstruccionista, para impedir, al principio, como para que una mayoría no impusiera una ley que fuera mala, ¿no? Vamos a decirlo de alguna manera. Entonces se requieren 60 senadores para aprobar algo. Así exista una mayoría de 55, de 60 senadores de parte de, por ejemplo, el Partido Demócrata todavía necesitaría tener 2 apoyos de los republicanos. Pero lo que pasa es, como lo ha dicho el presidente Biden, han utilizado eso es para no dejar gobernar. No dejar gobernar al Partido Demócrata, porque esto lo ha aplicado muchísimo los republicanos. Desde, bueno, al presidente Obama se afincaron con Así eso. Es más, lo decían muy claro: nosotros, cualquier cosa que pase, te lo vamos a obstruir aquí, no vamos a dejar que pase. Incluso Obama tuvo que tratar de imponer sus leyes, las iniciativas que él tenía como presidente, llegando a instancias de firmar órdenes ejecutivas, como lo hizo con el tema de la inmigración, que no quedó en nada precisamente también por eso. Y después la Corte Suprema dio un mandato para que eso lo atendieran el próximo presidente, y el próximo presidente fue Donald Trump, y no atendió absolutamente nada, porque realmente no se ocupó de nada durante 4 años. Sí. Entonces, este obstruccionismo que el mismo jefe de la minoría ahora en el Senado, Mitch McConnell, dijo esta semana que lo había utilizado durante el primer periodo de Obama para impedir que fuera reelecto, o sea, para asegurarse de que Obama solamente cumpliera un periodo. Pero ¿en qué cabeza cabe que tú estás manejando esta figura en el Senado para obstruir una agenda presidencial que necesita el país
como es en este caso la del presidente Biden, que se encuentra en medio de una pandemia, que necesita urgentemente hacer políticas, generar realmente las acciones políticas que necesita Estados Unidos para salir adelante en esta grave situación que se encuentra, y haya una obstrucción solamente para torpedear políticamente a un partido político, a una administración. Eso no tiene lógica, y a mí me parece muy importante la actitud que está asumiendo el presidente Joe Biden, de decir que si esto sigue así, él como mínimo la va a limitar, o si no, la va a abolir. ¿Tú no crees que eso tiene lógica en medio de un partido republicano que se ve que no está en sintonía ni con sus votantes ni con la situación del país? Fíjate que un 60% de los republicanos están de acuerdo con el paquete económico y para combatir el COVID-19 que lanzó y promulgó y propuso el presidente Joe Biden. Y ese fue aprobado solamente por los demócratas, porque no hubo ni un voto republicano. ¿Se justifica eso? Bueno, eso es francamente inmoral, pero el estado de la política norteamericana ha llegado a un momento en que en otra época eso hubiera sido condenado por la gran mayoría de la población, que sabe que es necesario la implementación de muchas leyes necesarias para mejorar la infraestructura, asistir en los niveles de pobreza que se están creando producto del colapso económico en muchos aspectos. Pero ya te digo, esta gente solo ve sus intereses partidistas y no tiene mayor consideración con las necesidades de, como dicen, el ciudadano de a pie, el americano que lucha todos los días por lograr una vida mejor. Para colmo hemos tenido, chicos, una secuencia en este últimos meses de tragedias naturales. Tenemos estos tornados, estas tormentas, esta situación de cambios de temperatura que hablan de lo que se predijo hace varios años, pues el impacto del cambio climático. Yo recuerdo cuando empezaron a hablar de eso, hablaban de los huracanes, hablaban de los tornados, de los cambios de temperatura, de las modificaciones del clima que iban a afectar económicamente la economía, y hoy lo estamos viendo. Yo cuando veo estas pérdidas que se están sufriendo en diferentes estados productos de cambios climáticos, me asombro de que pareciera que no se está haciendo lo suficiente, ¿no? Menos mal que... Bueno, ese es uno de los temas precisamente que está en la agenda de Biden: el cambio climático, el control de armas, la inmigración, bueno, obviamente atacar al COVID-19 y todo esto, que lo van a detener los republicanos si siguen agigantándose con esa figura del filibustero en el Senado. Por eso es que es importante que eso también se logre quitar, acabar con eso. Ojalá lo deroguen, modifiquen esas reglas del Senado para que podamos avanzar. ¿Qué piensas tú? Por otro lado, otro de los acontecimientos importantes de esta semana ha sido esta avasallante llegada de niños a la frontera buscando asilo, familias. Realmente se está haciendo evidente que una reforma migratoria que aclare el panorama para todas aquellas personas que quieren venir a los Estados Unidos se hace imperativo, porque mientras tanto vamos a tener esos episodios trágicos y dantescos de gente llegando en cantidades enormes, saturando la capacidad del servicio de inmigración de poderlos atender adecuadamente, porque es que hay que entender que cuando te llegan 14, 15 mil personas en un día, ningún país del mundo, ¿entiendes?, es capaz de procesar esa cantidad de gente, alimentarlos, darles infraestructura para su servicio de higiene. O sea, es un reto complejo, ¿no? O sea, que vamos a ver qué hace la vicepresidenta Kamala en ese sentido, hablando con nuestros vecinos del sur, a ver si podemos de alguna u otra manera convencer a esta gente de que van eventualmente a ser bienvenidos a este país legalmente, pero que el hacerlos todos al mismo tiempo no ayuda a la imagen y a
al proceso como tal, ¿no? Es un poco lo que pasaría ahorita si todo el mundo se avasallara sobre las farmacias y los centros a forzar la vacuna. No, estamos vacunando muy eficientemente, ya estamos llegando a los 3 millones diarios, eso es 3 veces lo que esperaba Biden lograr en estos primeros 100 días, pero definitivamente la gente hemos tenido en ese sentido una población paciente que ha esperado su turno y sabe pues con la información clara que para finales de mayo, junio, ya todo el mundo que quiera ser vacunado se puede vacunar independientemente de su edad y de sus condiciones de salud. Mira, el tema de inmigración, de lo que me estás planteando en la frontera sur con México, se ve agravado porque el expresidente Donald Trump desmanteló esas instalaciones en las cuales se podían albergar a esos niños. Pero por fortuna, este es un presidente, Joe Biden, con mucha empatía, que ha dado la orden de que esos menores de edad que se encuentran ahí, cuyos padres ya están aquí en Estados Unidos, logren reunirse, a diferencia de lo que hizo Donald Trump, que en su último año de su mandato todavía habían 545 niños sin saber dónde estaban sus padres. Entonces aquí lo primero es tratar de localizar a esos padres de esos niños que están ahí, si se encuentran aquí en Estados Unidos, reunirlos y después buscar la forma de darles un confort a estos pequeños para que puedan permanecer aquí el tiempo debido. Yo te digo, yo creo que esto hay que manejarlo con políticas serias, con políticas fuertes, decididas a realmente hacer un control de la inmigración, facilitarlo en aquellos casos que se deban facilitar y no levantando un muro, porque yo creo que nosotros estamos más bien, y creo que los demócratas son unas personas que en lugar de levantar muros, los quieren derribar porque nosotros estamos en un mundo más global. Yo soy globalista. Sí, bueno, es que los que no son globalistas prácticamente no entienden la dinámica moderna del comercio mundial y de la interdependencia de las naciones. O sea, ya no es cuestión de, yo voy a ser localista. Es como decir, yo voy a volver a la época previa al Internet o yo no voy a usar teléfono. O sea, ya es imposible regresar a eso, ¿no? Porque sencillamente cada país se ha especializado en algún aspecto de su capacidad industrial o de servicios o de productos y evidentemente pues resulta mucho más económico y de beneficio para todos que algunos países pues sean los surtidores de otros países. Entonces es imposible para ningún país hacer todo ellos solos. Ya eso venía desde hace mucho tiempo y ahora cada vez es más evidente, sobre todo cuando hay una elevación de la calidad de vida de la población y por supuesto se hace más costoso y más difícil contratar gente que haga ciertos trabajos, que es la razón por la cual hay migración hacia Europa y hay migración hacia Canadá y Australia está metiendo gente en su país, porque cada país para crecer llega un momento en que necesita el recurso humano y los recursos de productos y servicios de otros países, ¿no? Por otro lado, quiero a aquellas personas que nos están escuchando y que encuentran valor en estas conversaciones semanales que Fernando y yo tenemos, invitarlos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, que activen las campanitas de las notificaciones, porque eso les va a permitir pues saber cuando subimos programas y que nos hagan saber pues qué temas y en qué recomendaciones o si les gusta o no les gusta. Si tampoco les gusta, pues díganos por qué no les gusta en los comentarios, ¿no? Y es importante porque yo hasta ahora pienso que realmente somos una referencia semanal en el idioma español sobre temas de acontecimientos nacionales para los Estados Unidos y globales en general, de impacto importante a nivel general. Y no hay muchos programas así. Esto no es un programa de noticias, no estamos informándoles a ustedes nada que ustedes no conozcan, sino dándoles una perspectiva hispanoamericana sobre cómo vemos nosotros las cosas desde aquí adentro, ¿no? Mira, tratamos el aspecto global, y disculpa que te interrumpa, quería, ya como tú eres el experto en salud, tenemos un tema importante que es con la vacuna esta AstraZeneca, que se habla mucho de los tests, de las informaciones que ellas manejan,
tenemos bastantes cosas que hablar sobre esta vacuna, qué diferencia tiene en torno a lo que es, en cuanto a lo que es la Pfizer, la Moderna. ¿Qué pasa con esta vacuna, José Antonio? Mira, hay una combinación de malas decisiones, hay una combinación de malos entendidos también. Y el primer evento que plagó porque ella fue una de las primeras empresas farmacéuticas que junto con la Universidad de Oxford hicieron una unión estratégica para desarrollar esta vacuna. La universidad tenía la tecnología, sabía exactamente cómo manipular el código genético del virus para meterlo en otro virus, que es un adenovirus, y usar eso para hacer que la persona produjera la proteína que activa el proceso inmunológico. Un poco lo mismo que hace Moderna y lo que hizo Pfizer, solo que a diferencia de estas dos que usan un vehículo, una cápsula lipídica para encapsular, valga la redundancia, el código genético del mRNA. En el caso de la vacuna de AstraZeneca y de la vacuna rusa, se usa el DNA, no se usa la molécula del RNA, sino la del DNA, y se encapsula, no se encapsula en ninguna parte, sino que se le combina con un virus, un adenovirus del chimpancé, y ese es el que se administra. Entonces, cuando ese virus, ese adenovirus infecta de una u otra manera la célula muscular en el punto de la inyección, este DNA es activado para producir la proteína y se hace el mismo proceso. La proteína se produce en el músculo, el sistema inmunológico del vacunado reconoce la proteína como algo extraño y empieza a producir los anticuerpos necesarios para combatirlo y eventualmente se hace inmune a esa proteína y por lo tanto se hace inmune al virus que tiene esa proteína en la corona. Ese es básicamente. Pero en etapa temprana, ya por ahí por el mes de agosto, septiembre del año pasado, cuando se estaban haciendo las pruebas en Inglaterra, las pruebas de la fase 3 de la vacuna de Oxford AstraZeneca, se presentaron unos cuantos pacientes que tuvieron unas lesiones neurológicas. Y eso llamó la atención porque paró de inmediato. Todo el mundo estaba bastante alerta sobre que la posibilidad de que estas vacunas novedosas tuvieran efectos importantes, peligrosos. Al aparecer estos pacientes con estos síntomas, pues se paró el proceso de estudio de fase 3 hasta que se estableció de nuevo que la vacuna no tenía nada que ver con eso, que estos pacientes se enfermaron por otras razones, pero no fue a propósito de la vacuna que se le generó este proceso. Siguió eso, lograron la aprobación en el Reino Unido, empieza el Reino Unido a vacunar a su gente, empieza la comunidad económica a aceptar la vacuna de AstraZeneca y empieza pues eso a transformarse en la principal herramienta de vacunación de la Unión Europea. ¿Qué pasa ahorita ya una vez que se empiezan a vacunar millones de personas? En Dinamarca vuelven a surgir pacientes, pero esta vez con otra problemática que no tiene nada que ver con la problemática neurológica inicial que se dio en Inglaterra, y es problemas de coagulación. Hicieron tromboembolismo. Entonces ocurre en 11 personas en un universo de vacunados de 11 millones. Imagínate tú, que en 11 millones 11 personas desarrollen una cosa, es algo extremadamente raro. Pero por pura cautela, las autoridades danesas pues dijeron, no, vamos a suspender esto hasta que se aclare esta situación. ¿Qué es lo correcto? Es lo que se debe hacer en estos protocolos. Pero inmediatamente al haber anunciado esto en la Comunidad Europea, los países vecinos dijeron, no. Si los daneses prohibieron esto, por ahora pararon esto, nosotros vamos a hacer lo mismo. Entonces lo hizo Noruega, lo hizo Holanda, lo hicieron todos los países vecinos, ¿no? Ellos tienen un problema allá en Europa y es que después de haber bajado sustancialmente el número de casos y haber relajado un poco la economía, los casos están de nuevo volviendo a aumentar. Los científicos se dedicaron a evaluar si de verdad la vacuna tenía algo que ver con estos casos de tromboembolismo y se dieron cuenta de que no tenían nada que ver.
Entonces, de nuevo, una falsa alarma en el sentido de que todo el mundo se preocupó por la vacuna de AstraZeneca, pero la conclusión general de toda la comunidad internacional es que la vacuna es segura y efectiva. Y se sigue vacunando gente en toda parte del mundo donde esta vacuna está llegando. Esta vacuna tiene una ventaja que tengo entendido por las fuentes que he consultado, que una vacuna de bajo costo es fácil de producir. Entonces eso ha hecho pues que forme parte de ese contingente de vacunas que la Organización Mundial de la Salud tiene para el resto de los países en desarrollo, los países pobres del mundo, les van a mandar la vacuna de AstraZeneca. Por supuesto, el gran mercado es Estados Unidos. Ellos están tratando de lograr su certificación, que les permitiría una mayor legitimación, porque ellos tienen la europea. Pero ellos quieren legítimamente entrar en el mercado americano de vacunas porque también son necesarias. Si nosotros queremos una inmunidad de rebaño lo antes posible, ya tenemos 3 vacunas, pues una 4ª vacuna ayudaría bastante en este sentido. Y AstraZeneca es una empresa grande con una gran capacidad de producción de este tipo de cosas. Meten los papeles, meten la data para lograr su certificación en los Estados Unidos. De los resultados, bueno, Estados Unidos ante estas experiencias europeas dijo, ustedes prueban esta vacuna, pero la prueban aquí en los Estados Unidos con pacientes americanos. Entonces, efectivamente, yo hace poco, ya del año pasado, finales del año pasado, AstraZeneca estaba reclutando pacientes voluntarios para probar la vacuna aquí en los Estados Unidos. Y mostrar la data de cómo se comportaba la vacuna aquí de este lado del Río Grande. Entonces, ¿qué pasó? Someten la información al FDA, el FDA revisa los datos, ellos hacen un anuncio de prensa donde notifican que la vacuna tiene un 79% de efectividad y el FDA, la Administración de Alimentos, dice, espérate un segundito, vamos a revisar la data porque ustedes están anunciando al público una efectividad del 79%, pero nosotros no hemos visto la data. Déjenos ver la data para ver si realmente la data soporta el planteamiento que ustedes han hecho públicamente en una rueda de prensa. Cuando el FDA revisa los datos, se da cuenta de que ellos mezclaron ahí los pacientes del estudio nuevo que he hecho aquí en los Estados Unidos con datas anteriores. Entonces dijeron, mire, aquí hay algo que no se usa, que es combinar data de un estudio hecho en otra parte con los datos del estudio hecho en los Estados Unidos. Y cuando revisaron la data, circunscribiéndose estrictamente a los datos del estudio realizado aquí, se dieron cuenta que la efectividad no era del 79, sino era un poco más baja, del 76%. 76%. 76% y 85% para los adultos mayores. Correcto. De 65 años. Y eso es efectividad para efectos de enfermarse del COVID, porque todas estas vacunas hasta ahora han demostrado casi un 100%, en estadística uno no dice 100%, 99.9999% de efectividad para efecto de prevenir la muerte o las complicaciones severas del COVID. O sea que las vacunas todas te previenen que tú termines en una sala de terapia intensiva con un tubo metido en el pulmón y previenen que tú te mueras de esto. Hasta ahora no ha habido ninguna complicación importante sistemática, o sea, que aparezca en un país y aparezca en otro y nosotros digamos, sí, esto tiene que estar relacionado con la vacuna porque demasiada coincidencia que todo el que se vacune, independientemente de dónde se vacune, desarrolle este proceso. Eso no ha pasado. Pero obviamente, pues, los medios noticiosos han informado de esto y eso ha creado, pues, lo que llaman ustedes los periodistas una matriz de opinión. O sea, en realidad no hay nada que ocultar alrededor de la vacuna AstraZeneca, es efectiva y es segura, pero como dicen la gente, si el río suena porque piedras trae, ¿no? Entonces se ha hecho tanto noticioso y inconvenientes con la vacuna de AstraZeneca que la gente tiene la sensación ahora de que es una vacuna peligrosa, que no sirve para nada, etcétera, ¿no? Pero ahora fíjate, tenemos un problema ahí más grave, porque gracias a esas fallas de comunicación y a esos procedimientos un poco equivocados en cuanto al manejo de la data, de ahí se ha agarrado el dictador Nicolás Maduro para impedir la entrada de esa vacuna a través de la Organización Panamericana de la Salud en Venezuela.
donde la situación está gravísima. Ya vamos a alcanzar la cifra espeluznante de 400 muertos en los trabajadores del sistema de salud de ese país, de nuestro país, José Antonio. Y me preocupa muchísimo los casos que se están produciendo. He visto videos que están sacando los cadáveres y los están metiendo en el puerto, en grandes containers. También sé, a través de mi familia, donde viven, los muertos están en sus edificios ya. Sí. Hay un gran problema. $100,000 cuesta una atención en una clínica privada. Las clínicas privadas están colapsadas. Ya sabemos cómo está el sistema de salud pública en Venezuela, en Estados Unidos también, pero en Venezuela. Ojalá que estuviéramos como aquí en Estados Unidos, Venezuela. Y realmente hay una gravísima situación. Yo tengo contacto con médicos allá. El fin de semana pasado murieron 10 y ya estamos acercándonos a 400 muertos. Eso entre enfermeras, médicos y personal que trabaja en asistencia. Los muertos a nivel nacional son muchos más. No podemos dar cifras porque no las tenemos, las esconden, no son confiables, entonces se hace muy difícil saber cuántas personas están infectadas porque no se hacen los test adecuados, no se sabe cuántas personas se han muerto porque... Es que no se pueden hacer porque no tienen para hacer los test. O sea, la gente las están devolviendo de sus casas, de los hospitales, para prácticamente decirle muérete allá. Sí. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Qué puede hacer la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud? ¿No habrá algún mecanismo que obligue a este señor a recibir esa vacuna? Porque eso es prácticamente un genocidio, una continuación del genocidio que tienen los chavistas de hace bastantes años. Bueno, ya todos lo sabemos, pues la ayuda humanitaria tiene 3 años tratando de entrar a Venezuela y no ha podido. A organizaciones de todo tipo han hecho voluntaria la ayuda a Venezuela y esta gente está enfrascada en mantener a la gente en Venezuela en la más absoluta miseria y carencia de recursos. Ahora, esto me hace ver una situación más preocupante a raíz de unas informaciones que me han llegado esta semana en relación a la disponibilidad del gasoil en Venezuela. Aparentemente se han acentuado la carencia de este combustible necesario para mover la carga, los alimentos y, muy importante, las plantas eléctricas que suministran esa electricidad en áreas donde se va la luz. Verbigracia, todos los hospitales y todos los centros de atención y la gente en sus hogares donde se va la electricidad consistentemente, porque Venezuela tiene un grave problema de suministro eléctrico producto de la dejadez, de la desinversión, de la negligencia, bueno, de todo, chico. Ahí hay una combinación de cuánta cosa negativa hay en relación con la administración de recursos económicos para la población, y entonces no hay áreas eléctricas, y eso se ha mantenido con niveles tolerables o aceptables, porque en Venezuela mucha gente que puede tiene su planta eléctrica alimentada con gasoil. Pero ahora, en la carencia de eso, estamos hablando de una crisis sumamente grave, no solamente de falta de electricidad, sino de que la comida llega de los centros de acopio a los mercados vía camiones que dependen del gasoil, el transporte público. Entonces, mira, estamos en la antesala de una crisis humanitaria mucho más severa que la que habíamos tenido en los últimos años, porque de alguna u otra manera Venezuela se las arreglaba, el régimen se las arreglaba para traer combustible, pero aparentemente con esta situación, y ahora fíjate, con la crisis del canal de Suez y con el aumento de la reactivación económica, el petróleo está subiendo de precio. O sea que ahora en un país pobre como Venezuela, le va a costar muchísimos más recursos poder importar la gasolina y el gasoil necesario para que se mueva el país. Lo sorprendente, chico, es que no pasa nada. Por lo menos si pasa no nos estamos enterando, ¿no?
Eso va a ser alguna vez un motivo de estudio, cómo es posible que esta gente haya podido por tantos años destrozar un país así y los procesos de cambio interno generados desde adentro han sido pocos. Fíjate esta masiva lealtad de la Fuerza Armada Nacional a estos fascinerosos y ¿cómo diríamos? La total tolerancia de la población civil a una situación de crisis enorme, ¿no? ¿Cómo pasó? Bueno, hay muchas hipótesis, pero hay una realidad. Otros pueblos, por menos que eso, el mismo pueblo venezolano, por menos que eso hace años se hubiera alzado, los militares hubieran reaccionado. Y tú dices, bueno, pues que están todos comprados, realmente todo. Esta gente ha podido comprar a todo. La Fuerza Armada de un país está bajo la nómina de complacencia. Es que ya esto no es una Fuerza Armada, o sea, eso no es una Fuerza Armada. O sea, primero hicieron una gran purga y después han perseguido a los demás, muchos han huido de Venezuela. Entonces ahí la Fuerza Armada se convirtió prácticamente en un apoyo más a una organización criminal. Correcto. En este momento lo que estamos presenciando en Venezuela es algo insólito, porque aparte de todas estas tragedias y aparte de una economía totalmente destruida, sin el aparato productivo en el piso, las vías del país, o sea, ahí no funciona absolutamente nada, todo un desplome total. Entonces ahora tenemos a los narcoguerrilleros como la mejor de las novelas colombianas, dándose plomo parejo en Apure, muertos, civiles que sacan de sus casas y los asesinan y después les ponen armas en las manos y les ponen botas para hacer ver de que eran unos guerrilleros. Pero entonces hay una total libertad ahí donde se están matando por una ruta de narcotráfico entre disidentes de la FARC, entre grupos de disidentes de la FARC con los mismos generales de Venezuela, que son realmente unos delincuentes. Entonces prácticamente esa localidad de La Victoria, que está fronterizo con el Arauca y Colombia, se ha quedado sin gente. Se fueron en canoas, huyendo. Así está Venezuela. Y yo creo que esto del diésel que tú me hablas y todo eso, ojalá tenga razón, pero creo que estamos presenciando el desplome de esa dictadura. Y te lo voy a decir por qué. Porque tienen un poder tan destructivo que se están destruyendo ellos mismos. Se están matando entre ellos mismos. Eso no es un gobierno, ni es nada, ni es siquiera una dictadura. Porque Nicolás Maduro no gobierna solo. En Venezuela gobierna también el malandro de la Cota 905. Los famosos el malandro pranes, ¿no? Que está en Petare. Los pranes, bueno, un montón de malandros, pero es que también en Miraflores están los malandros, los criminales, los narcotraficantes, los torturadores, los asesinos. Esa es la realidad que existe en Venezuela, y a mí lo que no me parece insólito es que el mundo todavía no se entere de eso. Que te hablen de Nigeria, me parece muy bien que hablen de Nigeria y de todos esos países africanos que están pasándola también mal. Pero es que estamos aquí en un drama, en el mundo occidental, a 2 horas y 50 minutos de Miami en un avión, donde las personas parece que no se dan cuenta de lo que ocurre, de un foco infeccioso que el mundo tampoco puede darse el lujo de tener en pleno Caribe. Eso es lo que yo pienso, sí, José Antonio, y creo sinceramente que estamos en presencia. Si esas tuercas se aprietan con el tema del diésel, yo sé que eso va a generar mucho malestar a la población, pero también están encerrados ahí en ese país esa cuerda de delincuentes que no pueden asomar la nariz para ningún lado, ni siquiera para sus países aliados. Ya Maduro no viaja a Rusia porque no los quieren ver, tampoco viaja a China, no salen a Turquía. Bueno, y cuando sale parece que salió la peste. Ojalá que estemos viendo ya el final de este régimen que históricamente va a pasar a ser una cosa para hablar por muchos años, cómo pudo el país con tanto potencial de crecimiento haber sido reducido a prácticamente nada. Y tampoco quiero entrar en el detalle de la gente. La gente, yo también cuestiono, demoraron mucho en protestar, porque realmente en los primeros 10 años de una dictadura en la que yo por lo menos sabía que eso iba a ser un desastre.
Había mucho No dinero y el hicieron nada. dinero cae a la boca de cualquiera, ¿vale? Yo creo que en esa primera Pero etapa, eso no, el pueblo no accedía a ese dinero. no El creas, el pueblo no pueblo accedía. también disfrutó de una bonanza, pues por lo menos eso es lo que yo veo. Yo nunca he vivido en el Venezuela durante el régimen de esta gente, ¿no? Yo me vine a los Estados Unidos mucho antes. O sea que yo no, pero lo que yo veía desde aquí y cuando iba de viaje a visitar a mi familia allá, era que de alguna u otra manera, mira, tanto la gente pobre como la gente de clase media estaba viviendo la bonanza de dólares preferenciales, mm, dólares para comprar en el exterior, y tú lo ves, pues la cantidad de aspectos que se han dado en Venezuela en los últimos años, producto de $1 trillón que entró en 10 años con el petróleo alto. Luego cayó el precio del petróleo y se vino el sistema abajo, porque no es un sistema que genera riqueza, sino que lo que hace es repartirla, y repartirla de una forma injusta, desviada hacia el grupito que apoya al gobierno, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos a ver qué va a pasar con eso, pero lo cierto es que la situación se muestra bien conflictiva, ¿no? Y la hipótesis de que esto se iba a resolver negociando con los rusos y con los chinos, no sé, ahora me imagino que estará como más compleja a raíz de la misma posición que Estados Unidos ha adoptado con Rusia y con China. Me imagino que si Biden iría por esa vía, encontraría mucha dificultad en sentarse a hablar con Putin sobre el destino de Maduro, ¿no? O hablar con el presidente de China sobre el destino de Maduro. Yo creo que, Que lo mejor lo que le pasó a Venezuela fue que perdiera Trump las elecciones, bueno, porque el señor Trump es un hijo de Putin. correcto, sí, pero acuérdate que ¿Entiendes? en ese momento se Entonces, pensaba mucho que la idea era que Trump, se le daba esa esperanza a Trump de que él le dijera, mira Putin, vamos a hacer una cosa, tú me ayudas y yo te ayudo, ¿no? Tú me ayudas a resolver el problema de Venezuela, dile a Maduro que no lo va a apoyar más militarmente, y lo mismo hace el chino, y yo entonces les concedo algún tipo de prebendas, les bajo las sanciones, no alguna tenía cosa. esa voluntad. Pero no, nunca lo hizo, nunca lo hizo. Es más, Venezuela, yo recuerdo en esa época todo el mundo hablaba, no, Trump fue allá a Finlandia a hablar con Putin sobre Venezuela. Trump, ¿qué está hablando Trump sobre Venezuela? Si ni sabía en esa época dónde quedaba Venezuela, ¿no? Entonces, la gente a veces en su afán de entusiasmo, pues, y bueno, Oye, pero ahora estamos viendo las enormes ventajas que ha traído para los venezolanos el TPS, ¿vale? Yo hablo a diario con venezolanos que estaban en una situación bien precaria de opciones, nervioso, preocupadísimo, tratando de buscar alternativas de todo tipo, y el TPS les ha puesto una luz al final del túnel, les ha dado un mayor optimismo y una mayor, el TPS que siempre les que negó Trump. siempre les negó Trump. Ese TPS tengo entendido que estuvo más de un año en el Parlamento esperando la aprobación del Partido Republicano y siempre fue negado, ¿no? Y la excusa, yo me acuerdo que la excusa era, no, es que nosotros no le vamos a dar el TPS a ellos, porque nosotros lo que queremos es liberar a Venezuela. O sea, tenía así como una situación como, no se preocupen, que la idea es que liberemos a Venezuela y todos ustedes vuelvan, ¿no? Y resulta que, bueno, la situación es un poco irreal porque ya mucha gente había quemado las naves. Hay una cantidad de venezolanos que quemaron las naves en otros países, ¿no? Que no tienen ningún interés de volver a Venezuela. Ahora tú sabes, hay un detalle que me preocupa porque hay muchas personas que he leído y denuncias de que le están cobrando a abogados $1.500 para llenarle nada más la planilla. Esa planilla será tan difícil de llenar porque tú sabes que aquí las planillas de inmigración, las planillas, tu IRS y todo eso, son planillas que yo creo que una persona las puede llenar. Bueno, es que depende de los casos, porque acuérdate que no todo el mundo tiene un caso igual al otro, ¿no? Hay gente que está legal, hay gente que está ilegal, hay gente que pidió asilo, hay gente que... Pero una persona que no está trabajando, ¿cómo va a pagar mil Bueno, quinientos tengo, dólares? tengo Porque entendido esa que es la, otra la, cosa. la transacción básica, si tú no tienes más nada, es esencialmente una transacción de 520 y pico de dólares, es el fee que tienes que pagar
junto con la planilla. Estoy hablando de los abogados. Por eso, pero por eso, yo creo que la gente que acude a los abogados acude porque tienen otros inconvenientes que a lo mejor necesitan. Por ejemplo, hay gente, por ejemplo, con visa de inversionista y que quiere meterse ahora en el TPS. Entonces, imagino que eso tendrá otras modalidades que un día deberíamos invitar a un abogado de inmigración para que nos hable un poco más en detalle de esto. Bueno, en Miami hay bastante. Sí, yo tengo buenos amigos en el área de inmigración. Voy a ver si invito al programa a uno de ellos o una de ellas también, porque tengo varias amigas que son abogados de inmigración, son venezolanas también. Me gustaría más una de ellas, para quebrar un poquito. Mira, y volviendo, dándole seguimiento al caso de Cuomo, ¿vale? ¿Cómo ves eso? El gobernador rechaza la idea de que él no... el problema al hermano. Ahora metieron en el problema a Chris Cuomo, el hermano, porque el Andrew Cuomo, el gobernador, lo ayudó con su periodo de enfermedad porque a él le dio, a Chris Cuomo, que trabaja para CNN, le dio COVID-19, estuvo unas semanas recluido en su casa, también se enfermó la familia. Entonces, ahora critican también al gobernador porque hizo que le hicieran test por encima de otras personas que estuvieran enfermas y también a su familia. Pero yo pregunto, por Dios, ¿qué hubieras hecho tú? Si mi hermano... Si a tu hermano le da COVID-19... Bueno, y el gobernador de aquí de la Florida no le mandó a vacunar a todos sus amigos aquí y las vacunas se distribuyeron a los zip codes donde estaba la gente que había votado por él. ¿Qué más quieres tú? Pero peor fue Trump, que le dijo a la gente que se olvidara, que se preocupara, que hiciera su vida, que viviera la vida loca, que el COVID-19 no hacía nada después que le metieron un tratamiento de $700,000. Entonces, pero apenas apareció la vacuna fue él, la esposa y el hijo, se vacunaron en la Casa Blanca y mira, no dijeron nada. Igualito al mejor estilo de Nicolás Maduro, que se vacunó él, se vacunó la mujer, se vacunó el hijo, se vacunaron los Alibaba y los 40 ladrones del chavismo, y entonces los venezolanos no se pueden vacunar, igualito Trump. O sea, y ahora entonces vamos a enjuiciar a Cuomo, que si nosotros en este país, si hay algo que se le da relevancia, es a la familia. Cuomo, el gobernador de Nueva York, por ayudar a su hermano de una enfermedad tan grave, ahora es malo que le están negando que el gobernador haya puesto de su parte para que su hermano recibiera un test de COVID-19. Wow. Ya esto se está pasando. Sí. Bueno, lo que pasa es que tiene el blanco en la espalda. O sea, cuando él empezó a dar esas ruedas de prensa de estados situacionales del COVID en el estado de Nueva York, yo dije, este tipo se va a convertir en un objetivo político porque estaba ganando mucho centimetraje, mucha atención pública. Y lo estaban cazando. Tú sabes que este es un sistema que en el momento en que alguien se transforma en una persona de interés, como dicen, porque exaltas mucho algún tipo de actividad que haga, inmediatamente hay gente procurando destrozarte y buscándote cualquier razón para hacerse noticioso. Mira este detalle, José Antonio, que lo que tú estás diciendo es cierto. Fíjate, la otra gobernadora que se enfrentó, como lo hizo Cuomo con Trump, fue Gretchen Whitmer de Michigan. ¿Y qué pasó con Gretchen Whitmer? Bueno, aquí le tenían de tirana, porque los tiros decía Trump. Y después, ¿qué ocurrió? Le mandaron las milicias armadas al Capitolio. Un capítulo, eso fue un briefing. Un ensayo, un simulacro. Y después estaban haciendo un complot para asesinarla, que descubrió el FBI. Increíble. No, las cosas que se han visto aquí han sido realmente penosas. Mira, hay un detalle que no quiero dejar de pasar por alto. Demócratas en la Cámara de Representantes presentaron una legislación para prohibir que el correo de Estados Unidos sea ralentizado en sus funciones, en la distribución de las cartas, de los paquetes y todo eso, como pretenden los republicanos, porque ya sabemos cuál fue la intención del señor Trump
de acabar con la votación por correo, y no encontró ninguna otra mejor manera que tratar de torpedear hasta hundir a un correo que fue primero que la Constitución de Estados Unidos, de un correo que ha sido algo parte de la historia de este país. Claro. Creo que es importante y es un buen primer paso que está dando los demócratas en la Cámara de Representantes para proteger algo que yo considero muy mío, el correo, porque lo he utilizado bastante. Claro. Y por ahí hasta llegan a ti los papeles de inmigración. Las medicinas, la cantidad de cosas que... Siempre ha sido, José Antonio, un motivo de elogio, claro, lo del correo. Y tú, cuando está cayendo nevadas aquí en Michigan, que está haciendo 20 grados bajo cero, tú ves a esas señores y mujeres repartiendo sus correos con una clase y con una entrega del trabajo increíble. Conozco gente que trabaja en el correo. Por eso yo lo entiendo. Bueno, ya estamos llegando al final de la hora. Y quería entonces decirle a las personas que si quieren escuchar todos estos programas anteriores y los que vienen, una forma bien fácil, además de entrar a YouTube, es que entren directo en la página web enlamira.net. Ahí está todo y no tienen las distracciones de ver videos ajenos, sino que entran y ahí estamos nosotros con interesantes entrevistas de este y de muchos otros programas. Y si quieren entrar directo en la sección donde estamos Fernando y yo, la dirección está aquí arriba. Aquí, ahí está, opiniones.enlamira.net. Eso es una página web, opiniones.enlamira.net. Ahí entran y ahí aparecen todos los programas en la secuencia histórica en que se han hecho, de manera que ustedes puedan compartir con nosotros opiniones, hacer comentarios, etcétera, ¿no? Porque Fernando y yo aspiramos ser una fuente de interés, de polémica, de discusión sobre temas que consideramos importantes para todos aquellos hispanoamericanos que viven y laboran en los Estados Unidos y que tienen opiniones diversas sobre temas de actualidad política, económica, etcétera. ¿Algún otro comentario que quieras hablar, Fernando, sobre, no sé, la parte económica? ¿Qué te parecen las amenazas que hay? Hay mucha gente hablando de que viene una inflación galopante. Y hay otros que dicen, no, que galopante. Sí, es verdad que se ha lanzado mucha plata a la calle, pero es porque la plata se había desaparecido de la calle. No había, ¿no? No es que se inyectó esto en la economía por encima de los niveles que teníamos. No, la economía había caído tanto que inyectando todo este capital a la calle para que pueda circular, todavía no se logra pues llegar a los niveles de consumo, sobre todo, y de calidad de vida que se tenían antes de que esta pandemia apareciera. Aquí en Estados Unidos nunca se ha producido esas inflaciones galopantes, porque hay sistemas en los cuales se puede hacer un poquito de aquí, se sube por acá. Es como manejar un avión aquí en Estados Unidos. Hay controles que pueden permitir de que se ataje esa inflación. En este momento, obviamente, era necesario ese gasto, ese estímulo, problemas. Y todos esos son riesgos que están calculados. Bueno, eso es lo que se espera. Aunque ya empezó a subir la gasolina. Aquí pasaron en general de gasolina de $2 el galón, ahora están $2.80, $2.90, y eso es la mínima, porque hay gasolinas de $3, $4 y $5 en diferentes estados, ¿no? Así es que hay que estar al tanto de eso, porque acuérdate que esto es una economía de libre mercado donde cada quien pone el precio y si el mercado lo paga, pues ese es el nuevo precio. Así es que estaremos pendientes de todas estas cosas y a mí me gustaría hablar un poco con un economista sobre esto, porque mucha gente sigue llamando la atención sobre la gravedad de un aumento en la deuda y en el costo de financiamiento de la deuda. Y eso es una corriente de ciertos economistas, porque hay otros que dicen, mira, esto es una deuda de la gente con la gente, pues. Esto no es esto es como si la mano derecha le debiera plata a la mano izquierda, no es la misma gente, la misma causa, ¿no? La deuda es entre el Estado y la gran mayoría de los ciudadanos norteamericanos. Que cualquier cosa en la economía tiene un efecto. Y si nosotros no se le da ese estímulo a las personas, el efecto puede ser peor, porque no vamos a hablar de inflaciones, vamos a hablar de recesiones profundas. Claro. Bueno, y nosotros la única analogía que yo puedo ofrecer a la gente es la analogía médica. Si usted ha perdido sangre, hay que darle sangre.
No hay otra alternativa. Exacto. Yo le puedo poner otros medicamentos para subirle la presión arterial, pero hasta que usted no le ponga una buena dosis de transfusión, mire, usted está mal. Así es que bueno, vamos a despedirnos entonces de la gente que semanalmente tiene la cortesía de vernos. Y muchas gracias a todos. Feliz fin de semana y hasta la semana que viene, que tendremos otros comentarios en relación a esto. Esperamos que no haya más tiroteos en la semana que viene que afecten a esto. Esperamos que las cifras de COVID, de muertes y de infecciones estén bajando y que más gente se esté vacunando. Y bueno, esperamos lo mejor, por supuesto, para Venezuela, que algo pase, que rompa este status quo, esta paz siniestra que ha logrado este régimen de mantener a la gente callada y en su casa pasando hambre y vicisitudes. Muchas gracias a todos y de nuevo, gracias por compartir su tiempo con nosotros aquí en opinionesenlamira.net. Gracias, amigos.